Hola, bienvenidos a esta nueva clase de Misión Rivas. En el día de hoy vamos a tratar un tema bien interesante. Vamos a seguir descubriendo mentiras. Recuerdan que en clase pasada estuvimos hablando sobre 14.000 a 20.000 años de historia aborigen, donde los aborígenes en el territorio venezolano se dividieron en algunos grupos culturales, los arahuacos, los timotocuicas, los caribes, entre otros. Eran 10 áreas culturales que habían desarrollado una estructura económica, una estructura política, una estructura social, una cultura que nunca entró en contradicciones con el medio natural, donde había distribución igual de la riqueza. Antes de presentar el tema, yo quisiera que viéramos unas imágenes que van a estar referidas a lo que luego vamos a desarrollar en la clase. Veamos en los momentos las imágenes que tienen que ver con el tema. Mientras los portugueses trataban de llegar a la India dando la vuelta al África, en la isla de Madeira donde vivía, Cristóbal Colón leía diversos libros, entre los cuales estaban el de Marco Polo y el de Toscanelli. Los países y regiones de Oriente, narradas por Marco Polo, entusiasmaron a Colón, quien soñaba con llegar a Cipango, Japón, del que tantas maravillas había leído. Este navegante genovés creía que un viaje así era posible, pues Toscanelli afirmaba que se podía llegar a la India navegando hacia el poniente para atravesar el entonces desconocido Océano Atlántico. Los reyes católicos por fin aprobaron el proyecto. Sin embargo, no tenían suficiente dinero para financiarlo, pues las arcas reales se habían vaciado tras la prolongada guerra contra los moros de Granada, que apenas ese año de 1492 habían sido expulsados. Colón tenía ya un fuerte apoyo de parte de los reyes, lo que permitió que otras personas, como Luis de Santangel, que pagó más de la mitad de la expedición, o los banqueros de Génova, dieran dinero al navegante. En abril de 1492 se firmaron las capitulaciones de Santa Fe, un convenio entre la corona y Colón, por las cuales se realizaría su anhelado proyecto de navegación. Por fin, en la mañana del 12 de octubre, un tripulante vio la primera tierra americana. Desde el puesto de vigía se escuchó su potente voz alertando a los 3 navíos. ¡Tierra a la vista! Los navegantes habían llegado a una isla de las Bahamas que bautizaron con el nombre de San Salvador y que los nativos llamaban Guanahani. ¿Les gustaron las imágenes? Tan bonito Colón, ¿verdad? Salió de España, financiado por banqueros, financiado por la corona española, y vino y descubrió América. Con estas bonitas imágenes del bondadoso, del cariñoso, del tierno Colón, vamos entonces a presentar el tema de hoy. El descubrimiento o la primera mentira. Bueno, ustedes recuerdan que en la clase pasada nosotros hablamos de 14.000 a 20.000 años de historia aborigen. Aquí alguien de los dos está mintiendo. O están mintiendo aquellos que escribieron la historia e hicieron ese video, o estamos mintiendo nosotros. Nosotros demostramos con imágenes, demostramos con texto, que aquí habían unas civilizaciones que en América tenían más de 40.000 años y que en Venezuela llevaban aproximadamente 20.000 años. Entonces, ¿por qué se habla de descubrimiento? ¿Quién era Cristóbal Colón? ¿Qué se esconde detrás de ese bendito descubrimiento? Si ellos tienen la razón, entonces nosotros, las 2 clases que tenemos tienen que olvidarlas. Y las actividades que están en el folleto, las 2 clases anteriores, esas actividades hay que olvidarlas, porque sencillamente esas historias orígenes no existieron. Pero si eso no es verdad, o sea, si lo que nosotros estamos diciendo es cierto, entonces estaremos creando la historia que siempre debimos
haber creado. Es decir, una historia de verdades, no una historia de mentiras. Vamos a comenzar a hablar de Cristóbal Colón. Ahí decía que era un aventurero, que era un religioso, era un visionario. Yo voy a leerles algunas frases de algunas cartas escritas por Cristóbal Colón, en donde él revela cuáles eran sus pretensiones en esa salida. Por ejemplo, cuando se decía que Cristóbal Colón era un visionario, un aventurero que conocía la geografía, que había leído de Marco Polo, es posible que eso sea verdad. Pero Cristóbal Colón llega a un continente y cuando Cristóbal Colón muere, todavía no sabe que él había llegado a América. Imagínense usted entonces la condición de visionario de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón muere sin saber que había llegado a América. O sea, Cristóbal Colón estaba más perdido que el hijo de Limber. En lo que impulsa a Cristóbal Colón, que decía, no, que esa es la religión, que él era cristianizar a nuevos mundos. Hay relatos de Cristóbal Colón donde él manifiesta que entre la religión y el dinero repite tantas veces la palabra oro en sus diarios, que es evidente que Cristóbal Colón lo que andaba buscando era oro. Pero se lo está diciendo el profesor, ¿verdad? Se lo está diciendo su facilitador. Pero vamos entonces a leer algunas cosas de Cristóbal Colón. Fíjense ustedes. Contrario a lo que se plantea, en Europa se tenía la certeza de que al otro lado del océano había tierra y los habitantes de las Islas Canarias eran capaces de jurarlo, según asegura Colón en su diario. Pero aun cuando no se le puede negar a Colón que era dueño de un espíritu valiente y emprendedor, él no estaba motivado solamente por el afán de aventura o por la curiosidad de explorador. Al contrario, esas son las causas de menos peso en su iniciativa. Entre dos razones importantes hay una que prevalece: religión o comercio. ¿Cuál de las dos empuja con más fuerza al célebre navegante? A juzgar por las veces que menciona el oro en su diario, esta era la razón de más peso en el ánimo del almirante. Es excesiva la preocupación que Colón manifiesta por el metal amarillo, al punto de que resulta difícil encontrar un día de los pasados en tierras americanas en que no aparezca anotada la palabra en su diario. Asimismo, en el área religiosa se plantea de que Colón era impulsado fundamentalmente por ese afán cristiano, pero resulta que la iglesia que recibía dinero de la corona le interesaba que Colón fuese a buscar oro, porque la iglesia se iba a beneficiar con eso, y en ese sentido no ponen objeciones a tal planteamiento. En la lectura a continuación vamos a ver qué piensa Cristóbal Colón de los habitantes que llegaron con los que ellos se encontraron en el continente. Fíjense voy a hacer lectura de lo que piensa Colón. Son la mejor gente del mundo y la más mansa. Sobre el carácter manso y dulce de los aborígenes americanos, los testimonios más conmovedores provienen de la pluma del mismo Colón. Fíjense lo que dice: qué fácil de cristianizar, qué fácil de someter, qué fácil de subyugar a los reyes católicos, qué fácil de explotar, qué fácil de vencer, qué fácil es de esclavizar, qué cobarde. Ese es uno de los planteamientos del maravilloso aventurero que nos los han planteado en la historia como el descubridor de América. Pero el descubridor de América, el descubridor entre comillas de América, muere perdido. Se muere perdido. Ahí, en esto que yo les acabo de leer, se descubre cuál era el afán de estos señores aventureros en llegar a América, y después de llegaron, vamos a ver lo que pasa. Pero Colón no fue el único que viajó. Hubo otros viajes de exploración y vamos a ver qué se pretendía y quiénes desarrollaron esos viajes de exploración. Veamos la siguiente diapositiva. Colón en el tercer viaje llega a Venezuela. En ese tercer viaje, ahí colocamos el primer viaje de Colón, es porque es el primero que hace a Venezuela, pero es el tercero que hace en América. En ese primer viaje,
he seguido de un segundo viaje, porque ya Colón no vuelve a Venezuela. He seguido por un segundo viaje, que es el de Ojeda. Entra por el Océano Atlántico y se traslada hasta el Golfo de Venezuela o las costas de Maracaibo, bordeando todo el territorio venezolano. Asimismo, el viaje de Niño y de Guerra también lo hace, pero no llega a Maracaibo, sino que se desvía a las islas del Caribe, viniendo también por el Atlántico, llegando al Delta y sube hacia el norte por el Caribe. Todos estos viajes son financiados por la corona española. Es decir, no solamente por la corona española, sino que también a través de algunas capitulaciones. Ellos le entregaban permiso a banqueros, a empresarios europeos que sabían ya de lo que le había dicho Cristóbal Colón sobre las tierras donde había llegado, y entonces en ese afán de buscar y de pretender oro o de pretender riqueza, entonces comienzan a financiar los viajes. Es la corona más los banqueros los que llegan a Venezuela. Qué desgracia para nuestro país. Veamos en la siguiente diapositiva cómo la conquista es financiada y la podemos definir de la siguiente manera. La conquista es un proceso que se caracteriza por el uso de la fuerza para la invasión del territorio y dominación de la población que lo habita. Ese es el caso de América, ese es el caso de Venezuela. Cuando hablamos de invasión violenta, no nos estamos refiriendo solamente al uso de la fuerza, sino también que hay un planteamiento ideológico. La Iglesia actúa como elemento ideológico para convencer a los aborígenes de que lo que estaban haciendo los europeos era correcto. Ese es el factor ideológico, pero que también es un factor que en algún momento se convierte en violencia. Vamos a describir precisamente o fundamentalmente que cómo estos viajes son viajes para la explotación, para la exploración y la explotación de las riquezas del continente. En la siguiente diapositiva, ahí tenemos los viajes a tierra firme. Los viajes a tierra firme, en primer lugar, fue desarrollado en 1499 y 1500 por Niño y Guerra. La misión de ello era la extracción de importante carga de oro y perla. En ese momento se trasladan a Europa 231 kilos de perla que son sacados del fondo del mar por los aborígenes que ellos habían logrado someter. El otro viaje es de Pisón y Diego, en 1499. Los objetivos de este viaje era descubrir, localizar y rescatar en tierra firme. Cuando se habla de rescatar es que todo lo que encuentren ahí que para ellos tenga valor, que se lo lleven. El tercero era en 1500 de Rodríguez y Guerra. La misión era la siguiente: por mandato de su Alteza, a descubrir perla, el uso de la violencia y la esclavización descaradamente. Entonces ya ahí se pone en evidencia que si el aborigen no se sometía a sus designios, entonces necesariamente ellos tenían que usar la violencia y esclavizarlo. Vamos a darle un tiempo para que copien las características de estos 3 viajes en tierra firme y tomen las anotaciones correspondientes.
Es evidente lo que buscaban los españoles en este territorio que para ellos era nuevo. Es evidente que lo único que les interesaba no era el encuentro fraternal con los aborígenes de nuestro territorio, sino era robar lo que pudieran robar, saquear lo que pudieran saquear. De todos modos, en la próxima diapositiva vamos a ver con más detenimiento qué era exactamente lo que en principio comenzaban a buscar los europeos. Los españoles y fundamentalmente lo que venían al continente era por estos tres elementos: oro, perla y plata. En Venezuela no consiguieron plata, entonces solamente se conformaban con el oro en principio y con la perla. Y para esto esclavizaron, sometieron y humillaron, marginaron al pueblo aborigen, que a riesgo de todo tuvieron que someterse por la acción violenta de los españoles, aunque este sometimiento fue bastante relativo. Los españoles organizan la conquista fundamentándose en los siguientes elementos. En primer lugar, tenían que apropiarse del territorio. Para apropiarse del territorio, necesitaban esclavizar a la población para que esa población aborigen explotara sus riquezas. Y por último, descubrir y explotar todos los recursos naturales que ellos pudieran encontrar y sacar del territorio. Vamos a darle un tiempo para que copien lo que aparece aquí sobre la organización de la conquista en tierra firme. Para lograr esta conquista en tierra firme, los españoles se valieron de dos elementos fundamentales. Uno fue la espada y la otra fue la cruz. Es decir, eso de la evangelización de nuestros aborígenes era un pretexto para desarrollar con mayor plenitud la conquista. Pero el aborigen que no se sometiera
a la enseñanza cristiana, entonces era sometido por la fuerza. Veamos la diapositiva donde reflejan estos, donde se simbolizan estos dos elementos. Fíjense que aquí está, en la imagen que ustedes tienen a su izquierda, están los españoles con un arma, con una lanza, tratando de convencer a los aborígenes de que le entregaran su riqueza. Pero por el otro lado hay un sacerdote que en nombre de la cristiandad convencían ya a los pobladores del continente a que tenían que someterse a España. En clase siguiente vamos a poder profundizar un poco más de esto. Pero veamos sobre qué elementos o qué era lo que atacaban la cultura, qué elementos de la cultura estaban atacando los españoles. ¿Qué había en América ante la llegada de los españoles? Vamos a recordarlo porque ustedes ya lo vieron. Fíjense, antes de la llegada de los españoles, en Venezuela nosotros hablamos en clases anteriores que se había desarrollado una cultura milenaria con características específicas. Vamos a ver el recuento, vamos a hacer un recuento breve sobre las características de esta población y la organización social de la población aborigen en Venezuela. Veamos las siguientes diapositivas. Entre los valores de los pueblos aborígenes tenemos lo siguiente. En primer lugar, no existía la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, lo que se producía, los instrumentos que se utilizaban para producir, para generar alimentos, para generar vestidos, no le pertenecían a individuos particulares, sino que eran de todos. En la siguiente diapositiva, vemos que existe una igualdad social, es decir, la jerarquía no derivada de las rivalidades políticas y sociales o económicas, sino que era fundamentada en la sabiduría, la destreza y el coraje. Entonces, esas comunidades aborígenes eran socialmente igualitarias. En la siguiente diapositiva podemos ver que existe una distribución equitativa de la riqueza, una distribución equitativa de la producción, una distribución equitativa de lo que se generaba en cada tribu, en cada aldea, y era repartida por igual. Asimismo, el desarrollo comercial no se hizo con la intención de someter a un pueblo por otro, sino que se desarrolló para obtener los bienes que esas comunidades no producían. Y se realizó sobre la base del excedente de producción, es decir, lo que se producía de más, lo que se generaba de más, era lo que se comercializaba. Asimismo, no se desarrolló la economía monetaria, es decir, ellos desarrollaban era el trueque. Entonces, en función a esto, las comunidades aborígenes tienen ya un desarrollo preestablecido. Si hablamos, fíjense, la maravilla, pareciera una sociedad perfecta, la maravilla con que estas áreas culturales o las civilizaciones americanas habían podido evolucionar, fíjense cómo entonces la llegada de los europeos va a generar un trauma bien fuerte sobre estas poblaciones. O un trauma que a lo mejor, o mejor dicho, estamos nosotros en este momento tratando de ir corrigiendo. Vamos a continuación a ver o a leer algunos de los conceptos de la palabra descubrimiento. ¿Qué significa descubrimiento? Porque es posible que todavía estemos equivocados. Es posible que nosotros no estemos diciendo la verdad. Es posible que a lo mejor ese señor bueno, bondadoso, religioso, con la corona, los españoles, qué bonito eran los españoles en esa época, vinieron y descubrieron.
Pero entonces vamos a definir el término desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista etimológico. ¿Qué significa descubrir? Veamos la siguiente diapositiva. Definición de descubrimiento. Manifestar y hacer patente. Destapar lo que está tapado o cubierto. Los pueblos aborígenes estaban tapados. Estaban cubiertos. Hallar lo que estaba ignorado o escondido, principalmente tierra o mares desconocidos. Esta tierra americana, desde el estrecho de Bering hasta la Patagonia, estaba habitada por aborígenes. La tierra de Venezuela, desde norte a sur y de este a oeste, estaba habitada por comunidades aborígenes. Esos son los verdaderos descubridores, si eso es a lo que se refiere el descubrimiento. Es posible que para los españoles el continente, ellos no sabían que existía ese continente, y es posible que para ellos hayan descubierto un nuevo territorio. Pero entonces, para nosotros también, ¿por qué América es el único continente descubierto? ¿Por qué no se habla del descubrimiento de Europa? ¿Por qué no se habla del descubrimiento de África? ¿Por qué no se habla del descubrimiento de Asia? Porque sencillamente, a lo mejor, lo que se pretende esconder detrás del descubrimiento es otra cosa que más adelante vamos a ver. Y el otro término de descubrimiento es registrar o alcanzar a ver. Bueno, yo no sé qué registraron o qué alcanzaron a ver en el caso de Cristóbal Colón y los europeos que llegaron después, pero lo que registraron y lo que alcanzaron a ver ya había sido visto y ya había sido registrado. Vamos a ver la siguiente diapositiva, donde tenemos un interrogante para ustedes que es fundamental. Pero antes de la siguiente diapositiva, yo quisiera que copiaran un poco la definición de descubrimiento. Algunos términos que les parezcan importantes de todo esto que le mencionamos. Dale, 2 minutos. El último término sobre el concepto de descubrimiento es venir en conocimiento de algo que se ignoraba. Los aborígenes nuestros no ignoraban este territorio, lo conocían en plenitud. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Fue descubrimiento? ¿Era descubrimiento? Les vamos a dar un minuto y medio para que reflexionen sobre esto. ¿Era en verdad descubrimiento lo que vinieron a hacer los españoles?
descubrimiento. O sea, yo creo que nadie descubre a nadie. Es posible que tú vayas por la calle y encuentres a una persona desconocida y digas, lo descubrí. Es posible que un ser humano descubra a otro. Es posible que una persona descubra a otra. Es posible que los seres humanos se descubran. O sea, ese término sencillamente está manipulado. Cristóbal Colón, a nuestro modo de ver, comenzó el inicio, generó o fue el principio de un proceso que por nada se debe llamar descubrimiento, al menos en nuestros conceptos, pues ustedes tendrán el suyo. Fíjense, cuando nosotros manejamos esto de descubrimiento y con argumento desmontamos la mentira del descubrimiento, entonces, ¿qué sucede? Bueno, que no fue descubrimiento, que lo que hubo aquí fue un encuentro. Hubo un encuentro. Quiere decir entonces que yo puedo ir a un sitio, ustedes pueden ir a un sitio, los venezolanos podemos ir a cualquier otro país, podemos ir a España. Y entonces llegar a España, saquear, robar, matar, asesinar, violar, eso se llama encuentro. Sin duda que eso no es ningún encuentro, eso se llamará invasión, eso se llamará saqueo, eso se llamará violaciones, eso se llamará, pero encuentro no puede ser, los encuentros son fraternales, los encuentros son amigables y más entre civilizaciones. En ese sentido nosotros queremos que se reflexione sobre eso, porque América parece mentira, ¿no? Pero América es el único continente del que se habla que ha sido descubierto, pero de México para acá, porque en Estados Unidos el 12 de octubre no celebran ningún descubrimiento, sino es el día de Cristóbal Colón. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por qué aquí se celebra el bendito descubrimiento? Gracias a Dios en Venezuela ya eso no pasa. Pero eso también tiene que estar fundamentado en una concepción nuestra. Porque a partir de ese bendito descubrimiento, entonces se inician las diferencias sociales, se crean las razas, se inicia el periodo de exclusión, los aborígenes nuestros son marginados, y esa misma relación y ese misma sistema de dominación se mantiene hasta ahora. Entonces, ¿qué se esconde detrás del bendito descubrimiento? Hay personas que han denominado el descubrimiento con otro término, que se llama encubrimiento. Veamos entonces de qué se trata esto de encubrimiento. El descubrimiento lo que fue un pretexto para encubrir. Ahora, ¿qué estaban encubriendo? Aquí hay algunos elementos que es bueno que vayan reflexionando. Por ejemplo, nosotros pensamos que encubrían la historia milenaria de los pueblos de este territorio, que encubrían todo lo que pudiera ser expresión del hombre aborigen en lo cultural, en lo social, en lo económico. Encubrían sociedades perfectamente organizadas con un sistema colectivo de producción. Vamos a darle 3 minutos para que copien los siguientes elementos referidos a esto de encubrimiento.
¿Qué otras cosas encubrían los invasores? Un continente que no conoció el crimen ecológico, que vivía en perfecta armonía y que aún vive en perfecta armonía con la naturaleza. Encubrían un territorio humanizado con una religión, con ciencia, con arte, con música, pero fundamentalmente con libertad. Ahí pudimos observar o pudimos leer qué eran lo que encubrían estos invasores. Pero los invasores no han terminado. Ese carácter, ese pensamiento de conquistador, ese pensamiento de usura de los países imperialistas aún se mantiene vigente. Y ante eso nosotros tenemos que estar preparados como pueblo. Los aborígenes nuestros no sabían de la llegada de los invasores. Es posible que nosotros, yendo un poquito más allá, podríamos estar advirtiendo la posible venida o la posible llegada o las posibles pretensiones de algún país que procure nuevamente nuestra riqueza. Yo les voy a dejar una diapositiva donde hay 2 preguntas para que ustedes reflexionen. Preguntas para la reflexión. ¿Cuál es la principal riqueza natural que posee hoy Venezuela? ¿Está Venezuela amenazada por una nueva conquista? Bueno, llegó el momento de recuperar la historia, llegó el momento de decir que la historia de Venezuela y la historia de América no comienza con ningún Cristóbal Colón, con ningún descubrimiento. Llegó la hora de decir que la historia de Venezuela y la historia de América comienza desde mucho más allá, desde que nuestros pueblos llegaron aquí por el estrecho de Bering, por el Pacífico, y que comenzaron a desarrollar una cultura propia. No tenemos que buscar en otras culturas
lo que nosotros somos, lo que nosotros seremos. Es en nosotros mismos, es con nosotros mismos y es desde nosotros mismos donde debemos comenzar a buscar las verdaderas razones para la transformación de Venezuela. En próxima clase nos vamos a referir entonces a un nuevo invento, a una nueva mentira de eso de las benditas razas. Nos vemos en la próxima clase. Los espero, desarrollen las actividades que hay en el folleto y reflexionen sobre los temas que estamos hablando. Compartan con sus compañeros, investiguen y contribuyamos todos a la refundación de la República. Nos vemos en la próxima clase.